pues pueda ser de bendición para usted. Gloria sea al Señor. Y estaremos tomando un tema muy importante el día de hoy, precisamente titulado Semillas de Sectarismo. Y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Recuerda, si usted tiene una pregunta, tiene un comentario, siéntase con toda la libertad de poder dialogar con nosotros, ya que es nuestro deseo ser de edificación para cada uno. Eh, todos sabemos precisamente que cuando el mundo fue creado y habitado, se vio de que la deidad estaba ya en perfecta unidad. Y vamos a estar leyendo varias escrituras y vamos a empezar con Génesis 1:1, donde la palabra de Dios dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Esa es la versión antigua. Y la palabra original aquí en este verso, Dios en el hebreo original es la palabra Elohim, cuál es un sustantivo uniplural, donde el único Dios en tres personas hizo la creación. Bendito sea el Señor. Eh, las palabras que se leen también en el verso 26, donde dice hagamos al hombre, muestra precisamente que Dios el Padre no estaba solo. En Génesis 1:2 también leemos que dice que y el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre la haz de las aguas. Y para poder identificar aún más a Dios, el Hijo en la creación, vamos a ir rápidamente, si alguien me ayuda a leer, Juan capítulo 1, verso del 1 al verso 3. Queremos ver esta revelación claramente que da la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso del 1 al verso 3. Y Y en el el verbo, principio, diga, hermano, diga, siga. en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y No, el verbo dice, era en el Dios. principio era el verbo, y dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo Y después dice, y el verbo era era Dios. Dios. Vuelvo a leer, por favor, pastor. Esta, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que he hecho fue hecho. Gloria sea al Señor. Así que aquí en esta escritura nos está declarando que desde el principio esto era así. No ha habido cambio, no ha habido modificación. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que es hecho fue Es hecho. hecho. Gloria sea al Señor. Ahora, tenemos en numerosas ocasiones cuando Jesús enseñó que él y el Padre son uno. Luego también hablando del Espíritu Santo, que vendrá después de su partida, él también declaró que este consolador no hablaría de sí mismo. Jesús no proclamó ninguna doctrina propia como distinta de la deidad eterna. ¿Alguien me lee Juan 7:16? ¿Alguien más me busca Juan 6:38? Y alguien más me busca, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 9 al verso 11. Juan 7:16. Amén. Respondiéndole Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Así que como podemos ver, Jesús no proclamó ninguna doctrina propia como distinta de la deidad eterna, sino al contrario, él dijo que era de aquel que le había enviado.
Pero también en Juan 6:38, ¿qué dice? Juan Porque, 6. porque no he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, más la voluntad de quien me envió. Amén, amén, amén. Así que una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos está declarando que Él mismo que descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de lo que le envió. Y en Primera de Corintios 2, del 9 al 11, ¿qué dice? Antes, como está escrito las cosas que ojos no vio, ni orejas oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son los que a Dios preparó para aquellos que le aman. Pero Dios no os les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña, aún los profundos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Qué hermoso. Cosas que ojo no vio ni orejas oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios, solo Él ha preparado, pero ¿para quién? Para aquellos que le aman. Gloria a Dios. Amén. El verso 10, pero Dios nos los reveló a nosotros. Aleluya, su iglesia por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Oh, bendita, bendita palabra del Señor. Así que podemos ver claramente que la división no es de Dios, sino al contrario, la división es producto de la desobediencia y rebelión del hombre contra el orden divino. Satanás abrió la primera cuña entre el hombre y Dios. El Dios triuno en el jardín del Edén. Y la brecha ha sido ensanchado desde entonces. Pero, o más bien dicho, sin embargo, Dios nunca se ha dejado sin al menos un hombre o unos pocos conocidos como ese remanente a través de los cuales mantener esa unidad, la unidad con Él. Es cierto que ningún hombre desde la caída fue perfecto, en el sentido de estar libre de la naturaleza pecaminosa de Adán, pero en todas las épocas ha habido personas que deseaban agradar a Dios y Dios siempre supo dónde estaban. Amén. Es más, dice Hechos 3:21, ¿verdad? Que en este tiempo presente dice de la restitución, es decir, la restauración de todas las cosas. Podemos esperar que esto incluya la restauración de un pueblo que estará en unidad con Dios. Y el Nuevo Testamento, desde el principio a fin, muestra que el pueblo es la iglesia. Satanás le ha dado algunos golpes casi devastadores a esta unidad, pero nunca prevalecerá. Él sabe incluso su propio reino perverso caerá si se dividiera. Jesús dijo en Mateo 12:25 y 26. ¿Quién me ayuda? Mateo 12:25 y 26. Y alguien más, por favor, me busca Efesios 4, verso del 11 al verso 13. 25 y 26. Sí. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así que como podemos ver,
La unidad es extremadamente importante. Y es por eso que el enemigo de nuestras almas trata siempre de infringir precisamente en la unidad de la iglesia, en la unidad corporal con Dios. De la misma manera, sabemos que la iglesia de Dios nunca podría alcanzar su unidad y perfección si ella está dividida, si ella está dividida en fe, si ella está dividida en doctrina, si ella está dividida en gobierno. El orden original de Dios es uno de unidad y él se encargará de que casi debe de ser así al final. Incluso el apóstol Pablo da una fórmula simple en la cual él escribe en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 13. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos y para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que para esa perfección de los santos, para la obra que el ministerio está puesta a edificación del cuerpo, hasta que dice, lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de un varón perfecto, es decir, a la medida de la plenitud de Cristo. Esto sin duda, este estado perfecto se alcanzará, porque la Biblia lo dice. El ministerio es comisionado como instrumento de parte de Dios para realizarlo. Él, es decir, nosotros todos, en esta declaración de Pablo, él está incluyendo al ministerio, tanto al ministro licenciado como a los ministros laicos. Es decir, un ministerio dividido en fe y en doctrina y en gobierno, es decir, es una casa dividida y se derrumbará. Por lo tanto, es evidente que el sistema que vemos hoy en día denominacional está dividido de mil maneras. Por lo que no podemos buscar la unidad bíblica en una casa dividida. Podemos pensar, por ejemplo, en Babilonia, que quiere decir confusión. Y Babilonia es un tipo y sombra, precisamente en el Antiguo Testamento, de la confusión sectaria. Sabemos que la semilla o comienzo de este sistema fue en Babel, la ciudad donde se encontraba precisamente la Torre de Babel, que una generación de personas se esforzó por construir algo que pudiese resistir y desafiar precisamente al diluvio. Y esto lo registra precisamente Génesis capítulo 11, verso del 1 al verso 9, donde dice precisamente que era entonces toda la tierra, dice, de una lengua y de unas mismas palabras. Verso 2, y aconteció que como partieron de oriente, hollaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron ahí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéseles el ladrillo, dice, en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Pero en el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá hasta que han pensado hacer. Ahora pues descenderemos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que quiere decir confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y ojo, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Ahora, a través de esta escritura que acabamos de ver, podemos ver que hay fuerza en la unidad, ya sea para una causa buena o para una causa mala. En este sentido, de este tiempo de la Torre de Babel, todas las personas hablaban un idioma, pero aún más importante que el hablar un idioma era, y poniendo y analizando lo que acabamos de leer, era un solo discurso. Es decir, estaban de acuerdo y hablaban lo mismo. Tenían un mismo propósito, un mismo objetivo. Aparentemente incluso antes de que Satanás les pusiera la mente de desafiar a Dios, instituir una religión del hombre, que hoy es culminado en las aterradoras doctrinas del humanismo, para nuestro aliento debemos de tener en cuenta las palabras del profeta Isaías y las palabras del apóstol Pablo, que también habla de la unidad, porque la misma fuente de inspiración. Es más, alguien me busca rápidamente, por favor, Isaías 52:8. Alguien más me busca Filipenses capítulo 2, verso del 9 al 11. Y si es posible, alguien más me busca Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12. Como usted puede ver, hoy vamos a leer mucha Biblia, porque queremos que la palabra de Dios sea la que nos enseñe y sea el Espíritu Santo a través de su palabra la que traiga inspiración e entendimiento a nosotros. 52. Así que Isaías 52:8, ¿qué dice? Voz de atalaya, alzar la voz, juntamente dará voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traerá a Sión. Amén. Así que dice, voz de sus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Significa, está hablando de unidad, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, verso del 9 al 11? Filipenses 2 Capítulo 2, verso del 9 al 11. dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Así que en cuanto a la fundación de la iglesia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos dan una declaración en Hechos capítulo 4, verso 11 y 12, donde dice, esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
También el apóstol Pablo en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y para entrar más en profundidad a esta piedra, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 5 al 8? Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 5 al 8. Primera de Pedro 2, del 5 al 8, dijo, ¿verdad? Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual Aleluya. también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y verso 8. El verso 8, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Oh, qué tremenda la palabra del Señor. Así que no solamente Cristo es la principal piedra del ángulo, dice que nosotros somos piedras vivas y el cual como una casa espiritual vamos, ¿verdad? Construyendo, edificando, vamos creciendo. La verdad es el único fundamento confiable, fiable, dependiente, el cual le podemos depender. La verdad es lo único. Por lo tanto, Dios reconoció la unidad en Babel. Era uno en propósito y en palabra, pero no había un átomo de verdad en ese fundamento. Y aunque nada los detendría de la imaginación de los corazones cegados que había en ellos, Dios en misericordia intervino, confundiendo sus lenguas. Por el momento, una confusión salvadora parecía mejor que una unidad destructiva. A su debido tiempo, los haría confesar su error y someterse al camino de Dios. Y esto es interesante porque el, el, el mundo, el cual ahora a través de los avances tecnológicos que está haciendo, está una vez más reunificando los lenguajes basado precisamente en estos traductores o sistemas de traductores que hay donde la persona habla, ya te lo dice en cualquier idioma, te lo traduce inmediatamente. Está trayendo de nuevo un propósito para ellos, pero no es un propósito para honrar a Dios ni para poder edificar al ser humano, sino al contrario, para desafiar a Dios y traer más confusión al ser humano concerniente a la deidad de Dios. De esto, vemos que la confusión se debilita y se dispersa. De modo de que nada constructivo, nada edificante puede lograrse. Sabemos que la Babel del sectarismo solo confunde a los hijos de Dios y desaliente a otros a salvarse. Es por eso que usted y yo debemos de tener mucho cuidado. Según el diccionario, dice precisamente que el sectarismo es un fanatismo e intransigencia
en la defensa de una idea o una ideología, que es lo que el mundo secular, tanto como el mundo religioso, está tratando de hacer. Pero podemos de observar las advertencias que la palabra del Señor nos está diciendo concerniente a este tipo de semilla que crece y confunde. Lamentablemente, la mayoría de las personas se alejan, se apartan de Dios, se van de la iglesia por causa de la confusión, por causa precisamente de las cosas que entran y que empiezan a cuestionar incluso la misma existencia de Dios. Nosotros debemos recordar que todos reclamamos la misma Biblia como nuestro libro o nuestra fuente. Es decir, un libro que profetiza una reunión o una unificación. Y están seguros de que Dios incluso obligó a Caifás, ese malvado sumo sacerdote, en el momento del juicio de la crucifixión de Jesús, al hablar concerniente a una profecía que se encuentra en Juan capítulo 11, verso del 49 al 52, donde dice que Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban derramados. Aleluya. Así que el único hombre del que habla ya se había identificado como el gran recolector y como el único pastor del único redil. Recordemos Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Pero en el verso 10, perdón, verso 16 del capítulo 10 de Juan, él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, oirán mi doctrina, y habrá un rebaño, una sola iglesia y un pastor, un solo Dios, un solo Señor. Así que, como podemos ver, hay mucha similaridad en la unificación de la unidad del mundo, pero con propósitos muy distintos a la unidad y la planificación que Dios tiene para con nosotros. Recuerde que también Pablo identificó al pastor del rebaño, es decir, a Cristo, el cual dice que él había comprado la iglesia de Dios con su propia sangre, ¿verdad? Eso está en Hechos 20:28. El mismo Pablo también escribió en Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Es más, vamos ahí, ¿quién me ayuda a leer ese verso? Efesios 1:10, creo que es muy importante en este momento de la clase. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aleluya. Podemos ver la palabra de Dios es verdad. Ven. Habla que esta unificación va a ocurrir. Sabemos que la presente confusión sectaria de fe y de doctrina será expuesta por lo que es. Es por eso que recuerdo en una ocasión me invitaron a una reunión de pastores, y no pastores de la Iglesia de Dios, era una reunión de pastores de ahí de la ciudad donde yo vivía. Y cuando fuimos a la reunión, parecía todo muy tranquilo, muy amable, cantaron cantos, y
muy típico, un servicio muy típico de los que comúnmente hacemos o se ven. Pero cuando llegó el tiempo de la exposición de la palabra, eh, estaban hablando precisamente de que no podían hablar de doctrina, no podían hablar de un solo gobierno, porque eso traía confusión y división. Dice, si empezamos a hablar de esto, saldremos mal y no nos vamos a llevar. Así que, como podemos observar, el mundo religioso busca unidad y solamente usa el nombre de Cristo como una forma de justificación, donde dicen solamente vamos a ser cristocéntricos, para justificar el por qué no hacer una de la otra. Es más, alguien me ayude en Isaías capítulo 4 verso 1. Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de vuestras ropas. Solamente sean llamados tu nombre sobre nosotras, quita vuestros oprobios. Fíjese bien, pongamos atención a la escritura. Dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Y estas mujeres que representan sistema religioso, representan iglesias, dice, nosotras comeremos de nuestro pan, es decir, que ellas cultivarán su propia interpretación de la palabra. Y nos vestiremos de nuestras ropas, es decir, ellas determinarán qué es la santidad. Solamente se ha llamado tu nombre sobre nosotras. Queremos decir, oh, somos cristocéntricos, solo Cristo nos ha salvado. Por favor, dice, quita nuestro oprobio. Pero eso sí, borra nuestros pecados. Así que podemos ver precisamente el tipo que estamos viviendo hoy en día. Las verdaderas ovejas, dice la Biblia, como acabamos de leer en Juan 10, oirán la voz del pastor, van a escuchar la doctrina, la reconocerán, van a reconocer que hoy en su iglesia, en la iglesia es la única que está presentando el mensaje limpio, puro, sin alteración. Es más, este mensaje simple, puro, sin alteración, provoca que seamos pocos, provoca que nuestras congregaciones sean pequeñas. Porque en el momento que suavizamos la palabra, entonces estamos quitando el efecto que debe de hacer la palabra. Y entonces estamos dejando que nuestra palabrería simplemente haga a la persona sentirse bien y pueda estar. Ahora, las verdaderas ovejas oirán la voz del pastor, que hoy es su iglesia, y abandonarán aquellas instituciones que han fundado un sistema de nombres, un sistema de hombres. Recuerde que el deseo de su corazón es agradar a Dios y habitar en el cielo. Pero hasta ahora, la incapacidad para entender entre sí se ha obstruido una visión a la verdad. Y posiblemente las palabras del profeta Sofonías, alguien me ayuda a leer Sofonías 3:9, proyectan la solución en la cual fue movido por Dios e inspiró a Sofonías a escribir. Sofonías 3:9, ¿qué dice? Dice,
Por entonces volveré yo a los pueblos, el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que dé un consentimiento les sirva. Amén. Fíjese bien, ¿eh? Porque entonces volveré yo a los pueblos, hablando, ¿verdad? Pueblos, diferentes iglesias. Dice, de labios limpios, es decir, de gente honesta, gente verdaderamente salva. Dice, para que invoquen el nombre de Jehová, para que den un consentimiento y le podamos servir en unidad. Posiblemente un poco 100 años después, el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 4, verso 6 y verso 9, ¿qué dice? Nueve. Sí, Zacarías 4, 6 y después 4, 9. Entonces respondió y habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi santo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, ¿eh? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el verso 9. Las manos de Zorobabel echará el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Zacarías profetizó al pueblo después de su regreso de los 70 años del exilio, y Zorobabel era un príncipe de Judá. Y la mayoría de los comentaristas lo describen como un tipo de Cristo. Estuvo a cargo de la restauración del templo y en un momento el trabajo se suspendió durante unos 14 años, pero cuando llegó el momento de terminarlo, Dios le encargó a Zorobabel que lo hiciera. La montaña de oposición finalmente fue removida, evidentemente por el poder del Espíritu de Dios. Así que no es difícil ver a Cristo, ya la iglesia, como el antitipo de estos acontecimientos. Cristo estableció la iglesia, pero la apostasía que siguió al concilio de Nicea en el año 325, es decir, suspendió su misión temporalmente porque quedó cubierta, pero él sigue siendo la cabeza y por el poder del Espíritu Santo, él terminará la obra sobre el fundamento original. Por eso ya se levantó y resplandeció el 13 de junio de 1903. Y es por eso que la escritura dice, y al terminar la obra incluye traer las otras ovejas al único rebaño, a su única iglesia. Ahora, Amén. el sistema sectario incluso ahora está siendo sacudido por el cortejo del espíritu. Acusan al pueblo lleno del espíritu de ser divisivo. Yo no sé ustedes, pero en el Facebook, cómo recibimos grandes ataques. Pero la verdad es de que Dios está devolviendo a todos los pueblos un lenguaje puro, es decir, Dios quiere su palabra no adulterada, sea recibida y practicada por todos. Un estado de unidad semejante espiritualmente al comienzo de todas las cosas. Pero obviamente, así como Cristo quiere que todo sea uno, Satanás se está preparando en hacer su propia unificación. Y dentro de esa unificación podemos ver la escritura cuando habla que habrá dos mujeres moliendo en un molino. Esa se encuentra
en Mateo 24:41, incluso Lucas 17:35 también nos dice lo mismo. Dice, dos mujeres moliendo en un molino. Lucas 17:35 dice, dos mujeres estarán moliendo, es decir, dos iglesias están haciendo un trabajo, pero una será tomada y la otra será dejada. Te dije, Mateo 24:41 y Lucas 17:35. Así que podemos ver que está lo verdadero y la imitación. Es más, para aquellos que incluso constantemente están atacando a la iglesia de Dios y se apartan, se dividen, según ellos tratan de hacer una unidad, pero en realidad no están haciendo unidad, están haciendo una división y están realmente dividiendo el trabajo y no uniendo al propósito que Dios ya estableció. Incluso nuestra pasada organización, ¿verdad? Iglesia de la Profecía, hoy en día es más parecida al mundo denominacional que cualquier otro. Tienen recasamiento, joyas, mujeres diaconisas, mujeres que han tomado autoridad, eh, tienen sus danzas, tienen sus bailes. O sea, es una perversidad que ha entrado. Pero la iglesia de Dios tiene que mantenerse firme y fiel, pase lo que pase, y no importa las acusaciones que haya de los otros. Debemos de mantenerlos, porque al final de cuentas, dice la Biblia en Apocalipsis, si no me equivoco, está en el capítulo 17, es capítulo 17, porque debemos de ver esta parte de Apocalipsis capítulo 17, donde presenta a este tipo de iglesia, donde empezamos a leer, dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condición, dice, de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Fíjese bien la descripción que está dando. Una gran ramera, es decir, que se está manoseteando por todas la humanidad o por todo el pecado y el sistema gubernamentales y sistemas religiosos. Dice, y está sentada sobre las muchas aguas, es decir, recuerde lo que fluye de palabra. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Por eso que decía el pastor Rosario la semana pasada, concerniente a esa unificación de los musulmanes, judaísmos, catolicismos, es decir, los movimientos ecuménicos. Sigue diciendo la escritura, verso 3, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer, sinónimo de iglesia, sentada sobre una bestia bermeja, está sentada sobre la misma Satanás, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que representan vestimentas reales, es decir, soy la esposa de un rey, y de escarlata, decorada con oro, adornada con piedras preciosas, con perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, que representaba, mira, traigo la copa de la unidad, ¿verdad? Dice, esta es la copa de mi nuevo pacto. Pero dice aquí que en ella estaban las abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y verso 5, y en su frente un nombre escrito, misterio. Qué interesante ese misterio, porque es algo que no pueden ver cómo es este espíritu se ha apoderado de estos movimientos religiosos. Babilonia la grande, la madre de todas las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Verso 6.
y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, porque se lleva a todos aquellos que confiesan realmente la santidad de Dios, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé maravillado de grande admiración. Ahora, si volteamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, vamos a ver la otra mujer que fue tomada. Y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Después de estas cosas, oí una grande voz de gran compañía en el cielo, que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado la grande ramera. Quedó, la dejó, ya ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Ahora vamos a leer más abajito y vamos a ver el verso 6. Y como oí la voz de grande compañía, como el ruido de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el reino, dice, porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso. Ahora, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado está a la altura de la medida de Cristo. Verso 8. Y le fue dado que se vista ya no de púrpura y escarlata, de oro, de diamante, no. Dice, y le fue dada que se vista de lino limpio y brillante, fino. Porque el lino fino son, ¿qué? Las justificaciones de los santos, solo con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Verso 9. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras son, ¿qué? De Dios, en verdad. Verdaderas. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Así que los sistemas sectarios que hay hoy en día están siendo sacudidos por el cortejo del Espíritu. Aleluya. Así que las denominaciones o el denominacionalismo solamente es división. Es más, ¿cuántas veces no encuentro una persona y lo primero que te dice: ¿de qué denominación eres? Porque lo único que ve y lo único que ha visto es solamente división. Pero el Espíritu Santo está llamando a un pueblo unido de en medio de la confusión, porque Cristo, la Biblia dice que le digo: salí de ahí de en medio, pueblo mío. Así que sabemos que estos sectarios acusan al pueblo lleno del Espíritu de ser disesivo, pero sabemos nosotros que tenemos un trabajo, y un trabajo en el cual debemos nosotros de predicar la verdadera unidad y la verdadera palabra del Señor. Los nombres y las torres hechas por los hombres están perdiendo su atracción tradicional. Es por eso que hoy en día es toda una farándula. Tiene que haber danza, tiene que haber show, tiene que haber cantantes, tiene que haber de todo con tal de atraer a las personas. La Biblia dice que era por la locura de la predicación, la cual la gente recibía la salvación, no era por la locura del show y del entretenimiento. Es más, ¿quién me ayuda con Isaías capítulo 60, verso 4 y verso 5, por favor? Debemos recordar que la verdadera oveja de Cristo está interesada en escuchar la voz. Tienen sed, tienen hambre de la verdadera palabra de Dios. Alzar tus ojos alrededor.
Alza tus ojos alrededor. Amén. Y mira, todo esto se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán traídas, Criadas. criadas. Entonces verán y resplandecerán y se maravillarán y ensancharán tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente hayan venido a ti. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que querramos aceptar, querramos negar, la Biblia dice que verán y vendrán la gran afluencia. Es lo que dice la Biblia. Y vendrán a ti, como dice, como la multitud de la mar, la fortaleza de las gentes hayan venido a ti. Hay un pueblo verdadero que quiere la verdadera palabra de Dios, la verdadera santidad. Aunque les duela, ellos quieren irse al cielo. Yo he conocido verdaderos personas que aman a Dios, que quieren irse al cielo con dolor de la palabra porque les dice la verdad, que irse al infierno porque simplemente le han suavizado la palabra. Este es un sentido real, este es un mensaje real que tenemos ahora de decir ven, ven y ven. ¿Quién me ayuda a leer rápidamente Isaías capítulo 2, verso 2 y verso 3? Por favor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito, bendito, bendito Cordero de Dios. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrán sobre todo soberbio, altivo y sobre todo enalzado y serán abatidos. Ese es. Isaías 2:2. O 12, yo leí. No, verso 2 y verso 3. Y acontecerá que los postreros de los tiempos que serán confirmados el monte de la casa de Jehová. Tantito. Fíjese bien, ¿eh? Y acontecerá, dice que los posteros de lo que es decir, en los tiempos finales será confirmado, dice, el monte de la casa de Jehová. ¿No se recuerda que Cristo dijo que una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse? Puede Es ser. la iglesia, gloria a Dios. Siga leyendo, hermano. Por la cabeza de los montes. Por cabeza de los montes, amén. Y serán ensalzados sobre los caballos y correrán a él en toda la gente. Aleluya. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán en su camino, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, aleluya. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Y vendrán muchos pueblos y ellos van a decir, venir y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos. Gloria a Dios. Y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Jehová. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No cabe duda que en esta profecía puedo yo ver que incluso Juan, el apóstol amado, en Apocalipsis 22:17, nos dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, diga, ven. Amén. El que tiene sed, venga. Gloria a Dios. Quiere, tome del agua de la vida. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene sed del espíritu, del agua viva de la palabra, ven. Y el que quiera, es decir, todo verdadero creyente,
tome del agua de vida gratuitamente. Oh, Aleluya. gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito, bendito, bendito el Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias.